Bueno, estaríamos comenzando con la actividad científica que tenemos programado para el día de hoy. En este caso, tenemos que agradecer como organizadores también al Comité de Neumología de Pediatría de la SUB, que en este caso, como en todas las actividades que estamos desarrollando, les pedimos a los comités que parta de ellos el tema en cuestión y la verdad que nos parece súper interesante el tema que el comité hoy nos trae para actualizarnos, que es justamente sobre la tos crónica en pediatría. Eh, Les agradecemos muchísimo a todos quienes integran el comité y también a todos quienes nos están acompañando en la tarde de hoy. Lo que hacemos habitualmente es tratar de respetar el tiempo, por eso inmediatamente les voy a dar paso a las conferencistas del día de hoy, cosa de respetar justamente el inicio y el final. En el día de hoy nos están acompañando la doctora Marcela Perrone y la doctora Verónica Amaro, ambas son pediatras, neumólogas pediatras, integrantes del Comité de Neumología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, integrantes del servicio de neumología del Centro Hospitalario Pereira Rosell y también encargadas del laboratorio de función pulmonar y sueño. Por lo cual, eh, quiero agradecerles. También quiero agradecer a otras colegas que nos están acompañando, como la doctora Isabel Moreira y la profesora agregada, doctora Catalina Pinchak, a la cual le quiero agradecer. Y quisiera también darle la palabra, porque bueno, el próximo martes estamos conmemorando el Día Mundial del Asma, entonces le agradecería unas palabras a Katy y que les dé comienzo también a las conferencistas. Adelante, Katy. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Tengo la voz media baja. ¿Se escucha? Sí, Sí, se se escucha escucha. bien, Katy. Bueno, un agradecimiento enorme a las neumólogas pediatras Isabel Perrone y Amaro, por esta puesta a punto de tos crónica que me parece súper, oportuna en el momento del año. Y con respecto al asma, de que la conmemoración que se realiza la semana que viene a nivel mundial, me parece que es un buen momento para, bueno, optimizar los criterios de asma en mayores y menores de 5 años, los nuevos tratamientos, la equidad en la medicación en una patología crónica, la más frecuente de las respiratorias en pediatría y adolescencia. Y bueno, me parece que es un lindo momento para reunir toda la info que tenemos y cómo podemos avanzar en Uruguay, que siempre de alguna manera le estamos dando las dos manos con la información que tenemos para poder tomar nuevas decisiones. Eh, a nivel latinoamericano, Uruguay siempre se destaca en ese punto, así que con gente joven, como tenemos en el comité en formación y ya recibidas, eh, pongamos todo nuestro conocimiento a merced de todos los uruguayos y todos los que toman conductas y gestionan nuestro país. Así que la semana que viene es una semana sobre asma y estamos ahí para aportar todo lo que nos pidan, todo lo que podamos, en nombre del Comité de Neumología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Así que buenas tardes y le doy la palabra a nuestras neumólogas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Perrone. Muchas gracias por esta instancia que nos parece que es muy importante y sobre todo este tema que elegimos que también es muy importante para el pediatra en general que conozca un poco cómo es el algoritmo diagnóstico, la definición y queremos presentarle al inicio algunos casos clínicos para discutir pequeñas viñetas como para dar puntapié a este tema tan importante. Bueno, Vero, vos podés pasar ahí la primer diapo. Sí, ahí. Ahí está. Este es el primer caso clínico que queremos compartir con ustedes. Esta es una niña de 10 años que tenía como un antecedente perinatal que había tenido un distrés respiratorio que se había interpretado como transicional y venía a la consulta de neumología por una historia de tos crónica de 2 años de evolución.
con características de ser catarral, presentar secreciones purulentas y una broncorrea franca. Como antecedentes personales, además presentaba crisis broncoobstructivas reiteradas desde etapa de lactante, historia de neumonias recurrentes y como antecedentes familiares presentaba una primera generación de padres consanguíneos, eran primos segundos y además tenía un hermano fallecido por una atrofia muscular espinal a los 6 meses de vida. En ese momento estaba tratamiento con inhaladores, fluticasona salmeterol más Montelucas, y al examen físico se destacaba a nivel pulmonar y respiratorio que tenía un tórax remodelado, con un aumento del diámetro anteroposterior, hipocratismo digital, como vemos en las imágenes, esas fotos son de la paciente, y una auscultación patológica con crepitantes vivasales, una saturación que ventilando espontáneamente al aire era de 98% y un CO2 exhalado de 38. Siguiente, Vero. Esta paciente entonces estamos frente a una paciente que presenta indicadores de tos específica. ¿Por qué decimos que tiene indicadores de tos específica? Si bien lo vamos a ver más adelante en los algoritmos, porque tenemos una alteración franca en el examen físico que nos hace pensar que esta paciente tiene una enfermedad de base y por lo tanto tenemos que continuar la investigación de esta probable patología que presenta. En una primera instancia se pidió una espirometría y una placa. La espirometría fue normal y la placa es la que se muestra en la diapositiva, donde vemos una afectación bilateral difusa, sobre todo con compromiso del lóbulo medio y de la língula, y que podemos observar imágenes en anillo de sello y en riel que nos sugieren la presencia de bronquiectasias. O sea que es una placa francamente patológica. Siguiendo con el estudio de esta paciente, se le solicitó evidentemente una tomografía para confirmar la presencia de las bronquiectasias que estaban localizadas en los sitios que recién mencioné, que eran de características varicosas, cilíndricas y que tenían contenido de secreciones en su interior. Por lo tanto, se comenzó el estudio más profundo de esta paciente, en la que solicitamos en primera instancia test del sudor para descartar la fibrosis quística, el número de 3 que fueron normales. Se solicitó una fibrobroncoscopía para ver toda la parte infecciosa, que en realidad los cultivos fueron todos negativos, al igual que la tuberculosis, y la anatomía patológica solo reflejó un proceso inflamatorio agudo. Se solicitó interconsulta con inmunología para descartar una probable inmunodeficiencia, en la que se solicitó hemograma, inmunoglobulinas, complemento, que fueron todos resultados normales, salvo la IgE que estaba un poco elevada, y alfa-1 antitripsina normal. En conjunto con el equipo de genética, inmunología, y tratando de profundizar en la causa de estas bronquiectasias y la causa de esta tos crónica de la paciente, es que se decide solicitar un estudio genético. Siguiente, Vero, en donde se buscó en el panel de genes de inmunodeficiencias primarias, donde se identifican más de 500 genes que pueden ser causantes de enfermedad, y este panel genético nos dio una variante patogénica homocigota que está asociada al gen de la discinesia ciliar primaria. Por lo tanto, en esta paciente, con esta historia de tos crónica y con este examen físico alterado, hicimos diagnóstico de discinesia ciliar primaria. Siguiente, Vero. Siguiente. Un poquito para recordar simplemente y breve lo que era la discinesia ciliar primaria, que es un trastorno genético heterogéneo que fundamentalmente se hereda de autosómica recesiva y que la característica fundamental es la disfunción de los cilios móviles, ¿tá? Hay un defecto de la estructura de las células ciliadas, fundamentalmente las que se localizan en el tejido respiratorio y gonadal. La variedad de las características clínicas es amplia, ¿tá? Y la prevalencia es 1 cada 15.000 y 30.000 recién nacidos vivos y aumenta esta prevalencia en las poblaciones consanguíneas. Las características típicas de esta enfermedad son, por un lado, la tos crónica diaria, productiva, la rinosinusitis no estacional, o sea, aquella rinitis que comienza inmediatamente luego del nacimiento, ¿tá? El 80% tiene como antecedentes un distrés neonatal, como ha presentado también nuestra paciente, y también un 50% asocia defectos de lateralidad. El situs inversus está presente en la mitad de los pacientes.
Si estas cuatro características están presentes, la sensibilidad y la especificidad, sobre todo para el diagnóstico, es muy alta, por lo tanto debemos estar alerta a estos elementos. La otitis media crónica, que si bien es algo que se asocia muy frecuentemente a la discinesia axilar primaria, es común en esta patología, pero no la distingue de otros niños que no tienen discinesia axilar primaria. Siguiente. El diagnóstico muchas veces de esta patología es tardío y sobre todo esto es debido a que hay muchas limitaciones en las pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque no existe un gol estándar de oro para el diagnóstico y ninguna modalidad única por sí sola es suficiente para hacer el diagnóstico. Por eso muchas veces el diagnóstico es difícil y tardío y llegan con las complicaciones que llegó esta paciente, ¿verdad? Las evaluaciones pueden ir desde un panel genético, microscopía electrónica, óxido nítrico nasal y otras pruebas que a veces son costosas y que requieren de personal entrenado para su interpretación. Siguiente. Queríamos mostrarle este score que nos pareció que estaba bueno para todos los pediatras y que es el score de Picadar, que en realidad es un score, es una herramienta clínica de diagnóstico que es fundamentalmente para identificar a aquellos pacientes que requieren una evaluación más profunda o requieren pruebas diagnósticas. Picadar en realidad se aplica a aquellos pacientes que tienen historia de tos catarral persistente y que se enumeran en la tablita 7 parámetros predictivos. Por un lado, tenemos que valorar si ese paciente es de término o pretérmino, si tuvo síntomas en el periodo neonatal, si tuvo ingresos a la unidad neonatal, si tuvo defectos de lateralidad, cardiopatía congénita, si tiene rinitis desde el nacimiento o si tiene algún defecto de otitis o alguna afectación ótica. Ahí le da un puntaje y dependiendo del puntaje, si tiene más de 5 puntos, tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad del 75% de que ese paciente pueda tener una discinesia axilar primaria. Y nos pareció que estaba bueno traerlo para estar alerta y hacer la derivación oportuna. Siguiente, Vero. Este es el siguiente caso clínico, que es un adolescente de 14 años, de sexo masculino, que no tenía ningún antecedente perinatal y familiares tampoco nada a destacar, con un certificado de esquema de vacunación vigente, tenía como antecedente personal una rinitis que estaba bien tratada y venía a la consulta con neumología por tos crónica de 1 año de evolución. El paciente decía que era catarral, pero que no lograba expectorar, por lo tanto no sabíamos las características de la misma. No tenía repercusión en general, no había presentado fiebre, ni tampoco tenía historias de crisis broncoobstructivas, neumonias ni otitis reiteradas. El examen físico pulmonar era completamente normal con una ocultación también normal. Por lo tanto, en este paciente es un poco diferente al que vimos previamente. Este paciente no tiene ningún indicador de tos específico, tiene un examen físico normal y solo tenemos una tos de 1 año de evolución. Se le solicitó, como en el paciente anterior, una placa y una espirometría, ambos con resultados normales. Por lo tanto, se interpretó que este paciente presentaba una bronquitis bacteriana persistente, una sospecha clínica de la misma, y se inició el tratamiento de acuerdo a ese planteo diagnóstico, con amoxicilina clavulánico que el paciente cumplió durante 4 semanas. Siguiente, Vero. Luego del tratamiento de 1 mes con amoxicilina clavulánico, el paciente concurre obviamente a control y no había mejorado sus síntomas. Por lo tanto, como el paciente no mejoró, se empezó a profundizar en los estudios diagnósticos. Por un lado, se solicitaron los test del sudor, que fueron normales. También se solicitó PPD, que no lo pusimos ahí, pero siempre es muy importante frente a un paciente adolescente, sobre todo con tos crónica. Se descartó inmunodeficiencias, se realizó una fibro con lavado, que la anatomía era normal y los cultivos también eran negativos, y se solicitó una tomografía de tórax, la cual nos ayudó en el diagnóstico porque nos informó que tenían imágenes aéreas paratraqueales derechas que eran compatibles con 2 divertículos traqueales. Siguiente, Vero. Por lo tanto, también recordar que el divertículo traqueal es una causa que también puede dar tos crónica. En realidad, esta patología es muy poco frecuente, de 1 a 4%, son quistes aéreos paratraqueales, pueden ser congénitos o adquiridos,
La mayoría son asintomáticos y son hallazgos en las tomografías o que se piden por otras causas. Y los síntomas fundamentales son la tos, la disnea, y es sobre todo porque ese quiste aéreo es un reservorio de secreciones, ¿tá? Que por lo tanto favorece las infecciones repetidas y esas manifestaciones crónicas. El diagnóstico fundamentalmente se hace con la tomografía y la fibrobroncoscopía también puede localizar la apertura del quiste, pero a veces al ser tan pequeña o a veces es difícil de visualizar. El tratamiento preferido de esta patología es conservador, con antibióticos, agentes mucolíticos, fisioterapia y broncodilatadores, y el tratamiento quirúrgico se reserva solo para algunos pacientes. Siguiente, Vero. Y el tercer caso clínico, para ya luego empezar con lo más teórico y ver los algoritmos, este es un paciente de 5 años que en realidad desconocemos un poco los antecedentes perinatales, tenía las vacunas al día, tenía un crecimiento entre el percentil 3 y 15 y había sido enviado a la Policlínica de Neumología por un síndrome bronquial obstructivo recurrente. Cuando se lo interroga al paciente, tenía una tos crónica de años de evolución productiva y otitis supuradas también reiteradas. Al examen físico, también presentaba un examen físico patológico. Tenía un hipocratismo digital, las fotos también son del paciente, ¿tá? Hipocratismo digital, como se ve allí, un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, saturaba 97% al aire y tenía una auscultación patológica, subcrepitantes bilaterales, sibilancias y gemidos expiratorios. Por lo tanto, en este paciente, al igual que en el primer caso, tiene indicadores de tos específica, tiene un examen físico alterado que nos orientan a que este paciente tiene una enfermedad de base. Se le solicitó también una espirometría, pero como es un paciente pequeño, no cumplió con los criterios de aceptabilidad, o sea, no se pudo interpretar. Y una placa que es francamente patológica, que es la que vemos en la diapositiva, donde vemos también una afectación bilateral, difusa, sobre todo en este caso del lóbulo inferior izquierdo y del lóbulo superior derecho, también con imágenes compatibles de bronquiectasias. Siguiente, Vero. Se le solicitó la tomografía de tórax que nos confirma la afectación del lóbulo superior derecho, inferior izquierdo y língula, con bronquiectasias cilíndricas y varicosas y engrosamiento también de las paredes bronquiales. Siguiente. Siguiente, Vero. ¿Me escuchás, Vero? Sí, ¿qué ves, ¿No Marcela? pasa? ¿No pasa? ¿Eh? Eh, a ver qué ves ahí, las evaluaciones. No, veo, ahí, ahora sí, ahora sí, Ahora ahora sí. sí. En cuanto a las evaluaciones, entonces se le reclamó la pesquisa a este paciente, que fue normal, menor de 59, perdón, la pesquisa para fibrosis quística. Se le solicitó los test del sudor, que fueron normales, la evaluación por inmunología, también que en principio fue normal, para descartar inmunodeficiencias primarias y secundarias, una gasometría venosa que es normal. Se le solicitó al principio una fibrobroncoscopía, donde se aisló un aureus sensible y una hemófilus influenza y el resto fue normal. Siguiente, Vero. Bueno, como ya mencioné, la valoración con inmunología se descartó inmunodeficiencias, valoración cardiovascular normal y también se solicitó el estudio genético, ¿tá? Que en este caso, siguiente, Vero, no la veo ahí. Sí. Que es Mm, el mismo panel de inmunodeficiencias primarias que se había solicitado para el paciente anterior, pero en este caso no se identificó una variante causante de patología. Por lo tanto, en este paciente todavía no tenemos un diagnóstico definitivo y continúa en evaluación aún en la Policlínica de Neumología. Bueno, ahora los dejo con Vero para hablar un poco de la tos crónica y el algoritmo diagnóstico. Marcela, te hago una pregunta. Ahí, ¿el estudio genético para FQ tiene? Me olvidé. No No tiene la secuenciación. Claro, tiene las 50 secuenciación. mutaciones. ¿Solo 50? Creemos Solo, que sí, no estamos 100% seguras, pero la ah, secuenciación no.
que es lo Está, que le estaría perfecto. faltando a este paciente. Excelente, está. Sí. Eso. Digo porque el test de sudor normal es menor de 30. Él tiene valores intermedios. Entonces, avala la secuenciación completa para FQ porque puede tener mutaciones que no aparezcan en el panel de 50. Solo eso, solo eso. Sí, está en evaluación para pedir la secuenciación. Sí, eso falta. Excelente. Va. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, ahora yo voy a seguir con una revisión de este tema de tos crónica en pediatría, que va a ser breve. ¿Por qué la importancia del tema, no? Este es un motivo de consulta bastante frecuente en pediatría. Se estima una prevalencia de hasta 7% en los preescolares y en los niños mayores de hasta un 15%. Y tiene un gran impacto en lo que es la calidad de vida de los niños y además de la familia. Si bien la mayoría de estos pacientes van a tener infecciones o enfermedades banales, hay un porcentaje que van a tener una enfermedad grave subyacente, que es lo que vamos a ir a buscar. Y actualmente se recomienda usar protocolos de actuación, o sea, de manejo ante estos pacientes para mejorar lo que son los resultados clínicos. Bueno, ¿cómo se define la tos crónica en pediatría? Según la mayoría de guías y consensos actuales, se define como una tos diaria mayor de 4 semanas de duración. Bueno, y la clasificación de la tos, la podemos dividir en cuanto a la calidad, si es una tos seca o es una tos húmeda, que van a ver que nos va a cambiar el algoritmo. Según la causalidad, si es una tos esperada, la tos esperada se habla cuando es una tos que va más allá del plazo habitual de una tos luego de una infección o una bronquitis aguda. La tos específica, que es cuando tengo elementos orientadores, ya sea en el examen o en la anamnesis, que me sugieran alguna enfermedad específica. Y la tos inespecífica es cuando no, nada me sugiere en mis hallazgos, ni en la radiografía de tórax, ni en el funcional respiratorio, una enfermedad subyacente. Y bueno, y según la duración, si es aguda o crónica. Bueno, y en cuanto a la fisiopatología de la tos. Sabemos que la tos es un mecanismo, se produce por un mecanismo reflejo que se estimulan los receptores que están ubicados a lo largo del tracto respiratorio, y esto van a ser por determinados receptores, ya sea por estímulos mecánicos o irritantes, por ejemplo, acúmulo de secreciones, material aspirado, gases tóxicos, humo de tabaco y además procesos inflamatorios, ya sea por procesos alérgicos o infecciones. Entonces viajan por vía aferente al núcleo solitario, que es el centro de la tos, y después por estímulo eferente a través de los nervios a la laringe y todos los músculos respiratorios. Y a su vez el núcleo de la tos va a estar comandado por estímulos de la corteza cerebral, por eso se puede llegar a inhibir o estimular de forma voluntaria. Bueno, ¿y qué es lo más importante cuando nos enfrentamos frente a estos pacientes, ¿no? O sea, lo más importante es hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico, porque no a todos los mismos pacientes les vamos a hacer los mismos estudios y el mismo tratamiento, sabiendo que algunos son invasivos y costosos. Entonces, indagar los antecedentes perinatales, si es un paciente que no crece bien, también me va a poner en la pista de una enfermedad importante, cómo se alimenta, si tiene elementos de trastorno deglutorio, si tiene alergia alimentaria, el tipo de tos, si es seca o es húmeda, es muy importante porque también nos va a orientar a la etiología, si apareció de forma brusca o fue relacionado con alguna enfermedad infecciosa. Bueno, qué tan frecuente es, si aparece en determinada época del año, si desaparece durante el sueño. Y bueno, si hay algo, siempre preguntar si hay algo que la mejora o hay algo que lo empeora. Por ejemplo, aparece con la risa, se desencadena con el ejercicio. O también la respuesta a los broncodilatadores. Si tiene buena respuesta, voy a pensar que puede ser una hiperreactividad bronquial, y si tiene una mala respuesta o empeora el paciente, me puede sugerir y poner en la pista de una malasia de la vía aérea, por ejemplo, por la respuesta paradojal a los beta 2.
siempre preguntar la exposición ambiental, todos los contaminantes. Y acá es fundamental el humo de tabaco de primera, segunda y tercera mano, que independientemente de la etiología sabemos que exacerba los síntomas de tos. Si recibe algún fármaco, como los IECA y los inhaladores que de forma adversa me pueden producir tos, si se asocia algún síntoma puntual, como elemento orientador, por ejemplo, en el asma, disnea, sibilancias, dolor torácico. Cómo duerme, si tiene apneas de sueño, alguna enfermedad diagnosticada, ¿no? Ya sea neurológica o cardíaca, y si tiene, por ejemplo, neumonías recurrentes o diagnóstico de asma y cómo afecta al niño, ¿no? Y a su familia. Bueno, ¿y cuáles son mis señales de alerta, no? Tengo que preguntar, ¿no? Si esta tos fue de inicio, de recién nacido, bueno, ahí puedo pensar que este paciente no tendrá alguna malformación pulmonar, como decía Marcela, disinesia ciliar, fibrosis quística, o sea, empiezan de inicio neonatal, o sea, tengo que pensar en esas patologías que empiezan de recién nacido. Bueno, falla de crecimiento, si tiene elementos de hipoxemia crónica, como es la acropaquia, o ya tiene una remodelación de tórax. Si tiene pólipos nasales, voy a pensar que si no tendrá una fibrosis quística. Por supuesto, si está hipoxémico, con cianosis, son elementos de alarma. La hemoptisis, si en este tiempo tuvo algún episodio de hemoptisis, pensar, bueno, no será una tuberculosis, alguna malformación, algún cuerpo extraño retenido y demás. Si la ocultación es patológica unilateral, también pensar en algún cuerpo extraño. Y después, si el funcional respiratorio y la placa de tórax son anormales, yo siempre voy a pensar en una enfermedad subyacente. Bueno, ¿y cómo va a ser mi evaluación? Yo tengo que ir en busca de definir la etiología. Entonces, con la anamnesis y el examen, y lo que voy a pedir a continuación es el funcional respiratorio y la placa de tórax, que ese también me va a definir mi algoritmo. Y ahí se me divide en lo que es la tos específica, que es aquella que se asocia a síntomas y signos que sugieren determinada enfermedad, y la tos no específica, que la tos no específica es cuando no hay ningún indicador de enfermedad, es una tos seca y además el funcional respiratorio y la placa de tórax son normales. Entonces acá tenemos, ¿no? Frecuentemente, lo más frecuente es la tos esperada o normal, por así decirlo, que es cuando se prolonga más allá de una infección respiratoria. La tos inespecífica y mucho menos frecuente la tos específica. Bueno, y el algoritmo de evaluación. Características de la tos, si es seca o es húmeda, placa, patológica, funcional respiratorio normal o patológico. Si esto es normal, voy a decir que este paciente tiene una tos inespecífica. Entonces se recomienda observar, esperar y revisar. A este paciente lo puedo reevaluar en 2 semanas y ahí no olvidarme de que pueden surgir algunos elementos orientadores de enfermedad. Entonces, si aparece algo de tos específica, ya me voy a otro algoritmo. Y si esta tos persiste, ahí tengo que hablar con los padres y poner sobre la mesa. Una opción recomendada es volver a esperar 2 semanas. Y otra opción es hacer una prueba terapéutica con corticoides inhalados. Y ahí reevaluarla. Si a las 4 semanas se resuelve, ahí puedo decir, bueno, este paciente tiene un asma, dejo los corticoides inhalados por 3 meses o lo suspendo. Y si no hay ningún otro elemento orientador de asma, lo suspendo. Y si vuelve a tener síntomas, bueno, ahí me apoya el diagnóstico de asma. Capaz que es algo complejo, pero después me preguntan. Puede ser entreverado, pero en realidad no es tan entreverado como parece. Entonces después me voy al cuadro de tos crónica específica. Y acá sí se me divide en dos grandes grupos. Tengo la tos que es seca, que no es catarral, o sea, solo seca, y tiene algún elemento orientador de asma, ya sea personal o atopía o familiar o el funcional respiratorio que es compatible. Entonces ahí ya lo voy a tratar como un asma con el tratamiento correspondiente. Ahora, si es una tos crónica que es productiva y no tengo elementos orientadores de enfermedad específica, mi primer planteo diagnóstico va a ser una bronquitis bacteriana persistente o prolongada.
Y ahí tengo ahí voy a hacer un tratamiento correspondiente con antibióticos que se hacen de forma prolongada, o sea, mínimo 2 a 4 semanas. Y ahí veo si se me resuelve o no. Si se resuelve, me sella ese diagnóstico y si no se resuelve, voy a ir a estudiar al paciente. Y después acá pusimos una cantidad de evaluaciones que esto va a depender de lo que tenga el paciente, ¿no? Si yo llego a la conclusión de que mi paciente tiene bronquiectasias, como los casos clínicos que mostramos, o neumonias recurrentes, lo voy a estudiar en base a esa sospecha. Si tiene elementos orientadores a un síndrome aspirativo, también estudio dinámico de la deglución, etc. Siempre pensar en tuberculosis. Interticiopatías menos frecuentemente se presenten solo con tos crónica. Las alteraciones de la vía aérea como son las malasias y las compresiones de vía aérea, cardiovasculares y tumores que es menos frecuente que se presenten solo por tos crónica. Bueno, y de las causas más frecuentes, específicas, lo más frecuente ante la tos seca es que tenga un asma con un mal control, ¿no? Que en general tiene elementos orientadores de asma. Después tenemos la tos posinfecciosa que se prolonga más de lo habitual, que eso es pues se produce una inflamación o daño más extenso del epitelio que se debería resolver de forma espontánea. Otro diagnóstico frecuente es la bronquitis bacteriana prolongada, que para hacer este diagnóstico tengo que tener una radiografía de tórax que es normal. Y ahí quería mencionar que el diagnóstico en general es clínico o también existe el diagnóstico microbiológico, que menos frecuentemente llegamos a él porque es con un BAL o si es pectora, hacerle en el cultivo de esputo que se confirme más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Y en caso de que recurra, que pueden recurrir, también tengo que pensar si no tiene una enfermedad de base o si ya desarrolló bronquiectasis. Después tenemos el goteo nasal posterior, que bueno, son pacientes que tienen una rinitis alérgica o una rinosinusitis crónica, y bueno, y mejoran con el tratamiento antialérgico, corticoides nasales y prevenir todo lo que es estímulos ambientales. De las causas asociadas a etiologías específicas, no olvidarnos de la tuberculosis en nuestro medio. Acá pusimos algunas imágenes características. Bueno, acá tenemos una consolidación con una adenopatía laterotraqueal derecha. Después tenemos una telectasia del lóbulo medio por un granuloma endobronquial y una tuberculosis ganglionar primaria ahí se ven adenopatías laterotraqueal y periliar derecha. El cuerpo extraño, también pensarlo, ¿en quién voy a pensar? En los niños en general de 1 a 3 años. Acordarnos que la placa de tórax, si es normal, no me lo descarta porque hasta un tercio pueden tener radiografía de tórax normal. Y bueno, este es un paciente de 13 meses que empezó también de forma brusca estaba jugando en la arena y empezó de forma brusca con tirajes, hipoxemia, se le hace la radiografía de tórax que muestra una gran hiperinsuflación pulmonar derecha que desvía el mediastino y se hace la fibro de urgencia y tenía una piedra localizada en el bronquio principal derecho. Fibrosis quística, sabemos que la mayoría hoy en día el diagnóstico es por screening neonatal, pero en algunos casos se pueden hacer un diagnóstico más tardío, sospechar en aquellos que tienen una falla de crecimiento, y acropaquias, bueno, una rinosinusitis o pólipos nasales. Y esto es una radiografía de tórax de un paciente con disinesia ciliar primaria que muestra un situs inversus con bronquiectasias basal izquierda que se confirmaron por la tomografía. Mencionar otras causas que son menos frecuentes, anillo vascular, que muchas veces tienen asociados síntomas con la alimentación, la fístula traqueosofágica también pueden tener síntomas con la alimentación, el reflujo, que a diferencia de los adultos se plantea que sea más una consecuencia de la tos que la causa, y no se recomienda hacer un tratamiento empírico, excepto que el paciente tenga clínica muy sugestiva de reflujo o que tenga un diagnóstico confirmado por pHimetría con impedancia. Y por último tenemos la tos psicógena o tos tics,
que esta frecuentemente se desencadena con elementos de ansiedad, bueno, no está en la noche, o sea, en el sueño calma y no responde a ningún tratamiento, pero tenemos que hacer el diagnóstico después de hacer toda una evaluación exhaustiva. No queríamos dejar de mencionar la lesión pulmonar asociada al vapeo, al cigarrillo electrónico, en aquellos adolescentes que tenemos el antecedente de la exposición al vapeo. Es una tos seca que en general es crónica y se asocia con disnea y dolor torácico en general. Y las radiografías de tórax y las tomografías, si bien son inespecíficas, que son estas opacidades en virus merilado con una conservación a nivel subpleural. Este es un estudio simplemente para mostrar el algoritmo de diagnóstico que tiene que tener 90 días con infiltrados pulmonares característicos y sin evidencia de otros diagnósticos. Si yo descarto las causas infecciosas, se plantea como un caso confirmado y si tiene alguna infección, puedo plantearlo como un caso probable. Y esto para mencionar que dentro de todos los síntomas de presentación, la tos crónica se vio en un 80% de los pacientes. Y bueno, COVID prolongado. De los pacientes que tuvieron COVID, hasta un 20% pueden tener COVID prolongado. Y estos 25% se pueden presentar con una tos seca crónica que en general se asocia con disnea. Y bueno, como conclusiones, todos los niños con tos crónica debemos de hacer una anamnesis y examen físico exhaustivo siempre en busca de alguna enfermedad de base, ya sea respiratoria o sistémica. El tratamiento, siempre hacerlo en base a la etiología, no todos los vamos a tratar con lo mismo. Y si se hace algún tratamiento farmacológico, tengo que hacer un seguimiento estricto y suspenderlo si no veo ninguna respuesta. Tiene un gran impacto y afecta de forma negativa en lo que es la calidad de vida de los niños y sus familias, y siempre tener en cuenta las expectativas y los temores del niño adolescente y de su familia. Bueno, muchas gracias. Y ahora escuchamos todas las dudas. No sé si fui muy rápido en los algoritmos o alguien le generó alguna duda Hola, Verónica, o los casos Marcela. clínicos. eh, Sí, la verdad que primero que nada felicitarlas porque es un tema muy complejo y tuvieron, la verdad, en algo menos de una hora la posibilidad de hacernos la presentación, lo cual eso tiene su jeito, su expertise. Quiero comentarle a los 92 asistentes que nos están acompañando que esta presentación, esta reunión científica va a quedar grabada en el canal de YouTube, por lo cual se puede ver nuevamente. De ahí la importancia, porque lo que me pareció muy bueno fueron los algoritmos de estudio. Para el pediatra, y ahí va parte de la pregunta o comentarios que ustedes nos pueden hacer, para el pediatra, los pediatras que estamos asistiendo en policlínica, en las móviles o en los servicios de emergencia, es muy común que tengamos este tipo de consultas. Y principalmente lo fundamental es llegar primero al diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico es fundamental. Y después el hecho de optimizar nosotros como pediatras los estudios paraclínicos y ver en qué momento poder derivar estos casos clínicos, estos pacientes a los neumólogos pediatras. De lo que ustedes han visto, ¿qué es lo que ven más frecuentemente? O cuando les derivamos, ¿qué es lo que les parece fundamental? Por supuesto que la historia que hagamos tiene suma importancia, ¿verdad? La semiología, los antecedentes familiares, todo lo que nos estuvieron comentando con las historias que nos presentaron.
pero quizás quisiéramos hacer un comentario de qué es lo que podríamos hacer nosotros desde el primer nivel de atención en este tipo de pacientes para poder hacer una derivación óptima. Bueno, 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 perdón, dale, pero Marce, dale, dale, dale dale. vos. No, No, el en estos paciente, por un lado, bueno, el paciente que tiene tos seca crónica, si bien puedo tener la sospecha de asma, si yo inicio un tratamiento con corticoides inhalados, tengo que hacerle un seguimiento bastante estricto y reevaluarlo en 4 o 6 semanas, no más. Sabemos que a veces hay mucha demanda en las consultas y se extiende el plazo, pero lo ideal es que controlarlo a las 4 semanas. Y si no hay una respuesta, quizá ahí sería oportuno, bueno, derivarlo al especialista. Y en el caso de la tos crónica catarral, que es para el otro lado del algoritmo, en caso de que no responda con antibióticos, si bien se puede hacer desde la policlínica la sospecha de bronquitis bacteriana persistente o prolongada, si no responde a antibióticos, por supuesto, esto es si no tengo ningún hallazgo, ni sospecha de al nada en el examen físico, examen, nada en la claro. anamnesis que me haga sospechar una enfermedad crónica importante de base. Pero bueno, después de tratar la bronquitis, si no mejora, bueno, ahí sería criterio de derivación también al especialista. Y la importancia de la radiografía de tórax también en estos pacientes, ¿no? De solicitarla y de poder interpretarla bien. El examen físico es fundamental, la ocultación, y bueno, y como dice Vero, si mandamos un tratamiento o indicamos un tratamiento, ser un control bien estricto. Los casos que presentamos en realidad fueron diagnósticos todos bastante como tardíos, ¿no? Porque ya tenían alteraciones muy específicas al examen físico, pero siempre prestar atención a esos síntomas que los padres son como reiterativos, ¿viste? Que a veces te dicen, no, está con moco desde que nació, y a veces uno como lo minimiza y no le da mucha importancia, pero a veces hay que prestar un poco más de atención a esas pequeñas cosas de la consulta diaria nomás. Sergio está silenciado. Está silenciado, Sergio. Ahora sí. No, teníamos algunas preguntas. Rosana Pesati nos estaba preguntando en cuanto a los antibióticos, el, eh, la cantidad de días que por ahí estaba en la presentación, si lo pueden reiterar. Y lo otro, cuando se plantea una tos de componente alérgico, si se utilizan antihistamínicos y cuáles, o cuál es el algoritmo de tratamiento, también el planteo. Por un lado, el antibiótico recomendado en la bronquitis bacteriana prolongada es amoxicilina clavulánica. En primera instancia, 2 semanas y evaluar a las 2 semanas. Si mantiene síntomas, tengo la opción de poner 2 semanas más de tratamiento y cumplir un total de 4 semanas. Y por otro lado, los antialérgicos, en realidad los antialérgicos no están indicados para la tos crónica, ni la tos seca crónica, ni la tos catarral crónica. Sería si yo sospecho que tiene una rinosinusitis con ese goteo nasal posterior, que es muy difícil de establecer, ¿no? Es como, es muy, o sea, no hay mucha evidencia, o sea, se pone como una causa, pero no hay evidencia de que esa sea una causa frecuente, ¿no? Porque todos tienen, muchos pacientes nuestros En tienen rinitis. sinusitis Mm. y bueno, y eso no es la causa de la tos crónica. Eso es si el paciente tiene claros síntomas de rinitis, ¿no? Que se usan los antialérgicos comunes de segunda generación. No sé si Katy o quieres agregar Sí. algo, que antes estás por ahí. No, primero felicitarlas porque estuvo excelente, me encantó cómo quedó la presentación, súper completa. Los casos clínicos muy interesantes para no quedarnos siempre en los procesos infecciosos que se prolongan. Me parece súper importante que todos hablemos, cuando hablamos de tos crónica, que estemos todos con más de 4 semanas de síntomas de forma permanente. Eso es importante que todos hablemos, si no vienen 2 semanas, 3, no saben, son 4 semanas, 4 semanas tal cual fue la exposición de las doctoras. En segundo lugar, recordar que el micoplasma, hay micoplasma en menores de 2 años.
por lo cual es uno de los exámenes que dentro de todos los exámenes hay que revalorar, sobre todo si hay otros en la familia con algunos síntomas más allá de todo lo que dijeron, recalcar, porque siempre nos quedó la idea del micoplasma en mayores de 6 años, 7 años. Y en el último Congreso de Pediatría estuvo una muy buena presentación que hicieron sobre micoplasma en menores de 2 años, que me gustó mucho porque como que lo reposicionó a un examen que no lo solicitamos, lo tenemos medio olvidado, y que muchas veces nos hacen el diagnóstico y que luego de tratamientos bastante específicos para micoplasma, la tos se le va totalmente. Con respecto a los antialérgicos, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Creo que a la gente, en definitiva, prefiere ser alérgica y no asmática porque tiene la idea, muchas veces es como que es menos grave, entonces es como que todo es alérgico. Y está muy bien que la alergia es para la rinosinusitis y el goteo posterior, me parece súper correcto eso. Em, con respecto al tratamiento, bueno, me parece que quedó súper claro las cosas iniciales y me parece que el criterio de derivación en todo paciente que no mejora, el neumólogo es junto al pediatra el acompañamiento para, bueno, dilucidar causas menos frecuentes pero más graves que tengan estudios específicos, eso por un lado, y por otro lado, iniciar tratamientos crónicos con corticoides o corticoides y otras medicaciones que es importante estar en contacto con el pediatra seguimiento, la familia y el neumólogo inmediatamente cuando encontramos algún síntoma o algún signo que nos oriente a patologías más complejas, como elementos de hipoxemia crónica, la fatiga cuando camina, todos elementos que nos pueden estar recordando otras patologías que es importante, y dado que tenemos un laboratorio con las neumólogas con certificación específica en valoración funcional pulmonar, cada vez más complejos y cada vez más que nos ayudan mucho en los diagnósticos crónicos, me parece que es muy importante aprovechar esta instancia que tenemos gente muy bien formada en la materia, tenemos todos los aparatos en el Ministerio de Salud Pública, en la Policlínica de Neumo del Pereira Rosell, y bueno, tenemos muchas ganas de ayudar a todos con exámenes que antes no los hacíamos con tanta rutina y que cada vez se están haciendo más como a nivel mundial. Así que nada más, me parece que esas cositas quería como recalcar un poquito, volver a felicitar a la SUB por esta instancia y a las neumólogas pediatras por tomarse el tiempo, la dedicación y la profundidad en un tema que cuando empieza la tos crónica ya cansa a los pediatras, a los neumólogos, entonces ya no saben más qué hacer y vienen con una batería de tratamiento que a veces es difícil sacárselo en pleno invierno. Así que felicitaciones a todos. Bueno, muy bien, estamos finalizando esta reunión científica. Muchísimas gracias, Marcela, Verónica. Y bueno, Katy, ya hiciste el cierre, o sea que no hay mucho más para decir. Nos vemos el próximo mes y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.